Ese no es tu medicamento, susurró la hija de la criada revelando la traición de una familia de multimillonarios y un silencioso plan de herencia por valor de $75 millones. El momento en que comenzó no fue ruidoso, fue quirúrgico. En una habitación que olía a dinero y a último aliento, el multimillonario Wallace Thorne yacía apagándose ojos entrecerrados, un rey sin reino. Nadie vio la verdad. Ni los médicos ni los sirvientes, excepto Ana, la hija de 10 años de la criada, que vio cómo la botella equivocada cambiaba de manos y se dio cuenta demasiado tarde de que había presenciado un intento de asesinato. El miedo le dijo que guardara silencio. La conciencia le dijo que hablara. Ese no es tu medicamento, susurró. Una voz demasiado pequeña para importar en una casa donde la verdad era cara. Esto no es solo una historia sobre herencia y traición. Es la historia de cómo Ana vio lo que nadie más se atrevió a ver y cambió todo. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Disfruta la historia. Una niña de 10 años vio la verdad, pero la familia solo vio a la hija de la criada. Ana miraba al anciano luchar por respirar en su mansión de $75 millones. Sabía que su hijo era la razón por la que se estaba muriendo, y ella era la única que sabía por qué. No empezamos con el dinero, sino con el silencio. La mansión de los Thorne era una catedral de silencio. La luz del sol entraba por las altas ventanas, pero se sentía fría. Caía sobre alfombras de calidad de museo y muebles antiguos, pero no ofrecía calor. En esa mansión, Emily trabajaba como un fantasma. Emily era la madre de Ana, una mujer que vivía en los márgenes de la vida de los demás. Sus manos estaban ásperas por la lejía y el abrillantador, y las rodillas le dolían de fregar pisos de mármol. Pulía plata que nunca podría poseer, y lavaba sábanas en las que nunca podría dormir. Le pagaban por ser invisible, y era muy buena en su trabajo. Ese verano los programas escolares estaban llenos. El costo de una niñera era más de lo que Emily podía permitirse, así que Ana, de 10 años, tuvo que acompañarla. Ana era una niña pequeña de cabello rubio brillante. Parecía una semilla de diente de león que hubiera caído en el jardín equivocado. Como su madre entendía la primera regla del mundo de los sirvientes, ser invisible. Se sentaba en un pequeño taburete en los anchos y vacíos pasillos, con una libreta de dibujo y un solo lápiz. Bosquejaba los patrones del papel tapiz o las sombras en el suelo, permaneciendo horas tan quieta y silenciosa, como las estatuas de porcelana que decoraban los pasillos. Su madre Emily pasaba empujando el pesado carro de ropa blanca. Le dedicaba a Ana una pequeña sonrisa cansada, y Ana le devolvía la sonrisa. Era su lenguaje secreto. Significaba, estoy bien. Tú estás bien. El corazón de la mansión y la fuente de su silencio era el dormitorio principal. En esa habitación el señor Wallace Thorne yacía muriéndose. Era el patriarca, un hombre que había construido un imperio desde la nada de voluntad de hierro y decisiones tajantes. Ahora era una figura frágil perdida en un mar de almohadas blancas y mantas caras. Valía $75 millones y tenía 2 hijos. El primero era Stephen, un hombre de 40 y tantos, que vestía trajes más caros que el coche de Emily. Tenía los ojos agudos de su padre, pero nada de su calidez. Stephen manejaba los negocios de la familia. Caminaba por los pasillos hablando por teléfono, su voz un zumbido bajo y urgente. Ana lo observaba, nunca sonreía. Cuando miraba a su padre enfermo no veía tristeza, veía impaciencia. El segundo hijo era Clara, más suave y compasiva. Visitaba la habitación de su padre y le leía, aunque a menudo se la veía pálida y tensa. A veces se detenía y le sonreía a Ana en el pasillo. «¿Qué estás dibujando hoy, cariño?», preguntaba. «Solo la pared, señora», susurraba Ana. Clara suspiraba, acariciaba su cabello rubio y seguía su camino con los hombros cargados. Ana los observaba a todos. Era una niña callada, pero una observadora. Esa era una habilidad que aprendió de su tío abuelo Frank, un veterano de guerra que vivía en un pequeño apartamento sobre una ferretería. No hablaba mucho,
pero cuando lo hacía, Ana escuchaba. El invierno pasado la llevó al parque. La gente siempre mira a Ana, le dijo con voz áspera, como la grava, pero nunca ve. Miran la boca de un hombre, pero deberían observar sus manos. Las manos cuentan la historia real. Señaló a un hombre en un banco. Está sonriendo, pero mira sus manos, está destrozando ese periódico. No está feliz, está enojado. Ana aprendió a observar. Veía las manos de su madre retorcer el delantal, cuando el ama de llaves era cruel. Las del cartero moverse rápido cuando su bolso estaba pesado. Y en esa casa observaba las de Stephen Thorne. Veía cómo apretaban su teléfono, cómo tamborileaban sobre las mesas de caoba, cómo se arreglaban la corbata rápidas y nerviosas cada vez que salía de la habitación de su padre. Sus manos nunca estaban quietas, eran las manos de un hombre que esperaba algo. Una tarde de martes, la tensión en la casa aumentó. El aire se sentía espeso. Ana oyó a Stephen y a Clara discutir en la biblioteca. El Nuevo Testamento es una desgracia. La voz de Stephen era cortante. No está en su sano juicio. Está dejando la mitad a obras de caridad. Está dejando mi mitad a la caridad. Stephen, respondió Clara con cansancio, te está dando todo el negocio. Es lo que siempre quiso. No es suficiente, siseó Stephen. Ese dinero debería quedarse en la familia conmigo. Yo soy quien mantuvo este imperio a flote mientras él envejecía y se ablandaba. Es nuestro padre, dijo Clara con la voz quebrada. Es un tonto, replicó Stephen. La puerta de la biblioteca se abrió y Stephen salió furioso. Ni siquiera vio a Ana sentada en su taburete. Más tarde ese día, Emily estaba en la cocina principal en lo profundo del sótano. Ana estaba sola en el segundo piso cerca del dormitorio principal. La casa estaba en silencio. Ana dibujaba las pesadas cortinas junto a la ventana. Su lápiz rodó de su regazo, rebotó en la alfombra gruesa y fue a parar bajo el borde de un gran armario oscuro contra la pared. Ana se puso de rodillas y se arrastró al espacio polvoriento detrás del mueble para recuperar su lápiz. Lo encontró y justo cuando iba a salir, oyó abrirse la pesada puerta del dormitorio principal. Se quedó inmóvil. Sabía que no debía estar tan cerca. Escuchó pasos. Era Stephen Thorne. Ana permaneció completamente quieta en las sombras. Desde su escondite, podía ver el borde de la gran cama. Stephen se acercó a la mesita de noche. Allí había una bandeja con frascos de medicinas que siempre preparaba la enfermera. Stephen miró la bandeja, luego la puerta cerrada. Estaba solo, o eso creía. Ana observó conteniendo el aliento. Las manos de Stephen se movieron. Tomó un pequeño frasco marrón, era el medicamento para el corazón. Ana había visto a la enfermera dárselo al señor Thorne todos los días a las 4. Stephen guardó el frasco marrón en el bolsillo de su saco. Luego sacó de su otro bolsillo un frasco diferente azul casi idéntico. Colocó el frasco azul en la bandeja. Después tomó el vaso y la jarra de agua, vertió 2 pastillas del frasco azul en su mano y se acercó a la cama. Padre, dijo con voz de repente suave. Padre, despierte, es hora de su medicina. El señor Thorne gimió, abrió los ojos lentamente. «Stephen, ¿estoy tan cansado?», murmuró el anciano. «Lo sé, padre». «Esto le hará sentirse más fuerte», respondió Stephen. Ana lo vio levantar la cabeza del viejo y colocarle las pastillas equivocadas en la boca, luego acercarle el vaso de agua. El señor Thorne tragó, tosió y se recostó de nuevo sobre las almohadas. «Eres un buen hijo, Stephen», murmuró el anciano con los ojos cerrándose otra vez. Stephen permaneció allí un largo momento con el rostro vacío. Dejó el vaso sobre la mesa, dejó el frasco equivocado, el azul, en la mesita de noche, y salió de la habitación cerrando la puerta con un suave clic. El corazón de Ana latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. Las palabras de su tío abuelo Frank regresaron a su mente. Observa sus manos. Las manos cuentan la historia real. Esperó 1 minuto, 2. Luego salió arrastrándose de detrás del mueble. Temblaba. Se levantó y miró la enorme cama. El señor Thorne respiraba, pero débilmente. Se veía más pálido que antes.
Ana sabía que debía irse, volver a su taburete, ser invisible. Pero miró al anciano enfermo. Se parecía a su tío abuelo Frank cuando dormía. Dio un paso hacia la cama, luego otro. Se detuvo junto a la mesita. Miró el frasco azul. Miró al viejo. Él se hundía en un sueño pesado, antinatural. Ana se inclinó, su cabello rubio rozando la funda de seda, y susurró tan suavemente que casi fue aire. Ese no es su medicamento. El señor Thorne no se movió. Su respiración era un leve susurro. Un miedo frío y agudo recorrió a Ana. No debía estar allí. No debía haber visto eso. Retrocedió un paso o dos, sin apartar la vista del frasco azul sobre la mesita. Parecía un pequeño trozo oscuro de veneno. Se dio la vuelta y echó a correr. Sus pies no hacían ruido sobre la gruesa alfombra de lana. Bajó corriendo la gran escalera, la mano deslizándose por el pasamanos de madera pulida. No se detuvo hasta llegar a la cocina del sótano. Esa habitación era diferente al resto de la casa, cálida, olía a lejía, pero también a la sopa que Emily preparaba para el personal. Emily estaba frente al fregadero de acero lavando una olla. Mamá, dijo Ana con un jadeo. Emily se giró secándose las manos en el delantal. Su rostro estaba cansado, pero se suavizó al ver a su hija. ¿Qué pasa, cariño? Pareces haber visto un fantasma. Yo creo que el señor Steven está haciendo daño a su padre. La pequeña sonrisa de Emily desapareció. Secó sus manos por completo y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Ana. Esto es serio. ¿Qué quieres decir, Ana? No digas esas cosas. Es algo horrible de decir. ¿Lo vi?, insistió Ana. Las palabras le salían atropelladas. Estaba escondida detrás del armario. Él entró. Tenía un frasco diferente azul. Guardó el marrón en su bolsillo y le dio al señor Thorne el azul. Cambió el medicamento. Emily escuchó. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de miedo e incredulidad. Ana, ¿estás segura, sí, mamá? La enfermera siempre le da el frasco marrón. Él usó uno azul, y el señor Thorne se ve más enfermo. Emily se puso de pie y miró alrededor de la cocina. Aunque estaban solas, buscaba otros oídos, otras criadas, otros fantasmas. Ana, debes estar equivocada, dijo Emily en voz baja. El señor Steven es su hijo. Ama a su padre. No parecía amarlo, respondió Ana. Tenía la mirada vacía y lo escuché discutir con la señorita Clara. Estaba enojado por el dinero. La mano de Emily se alzó y sujetó el hombro de su hija. No fue con brusquedad, pero sí con firmeza. No volverás a decir esa palabra, susurró Emily. No hablarás del dinero. No hablarás del medicamento. No estuviste allí. No viste nada. ¿Me entiendes? Pero mamá, él está enfermo. Lo entiendo, replicó Emily con voz dura. Lo que entiendo es que mi trabajo paga nuestro apartamento, paga tu comida, paga tus zapatos, y conservo ese trabajo no viendo. Las lágrimas llenaron los ojos de Ana. Era la respuesta equivocada, la que no esperaba. Eres una niña, continuó Emily ahora con la voz más suave. La abrazó y el delantal olía a jabón. No entiendes estas cosas. Son asuntos de adultos. Probablemente solo lo viste darle una pastilla extra o un tipo diferente. El doctor las cambia todo el tiempo. Tú no eres doctora, Ana. Yo no soy doctora. La sostuvo por los hombros. Prométeme que no mencionarás esto a nadie. Ni a mí, ni a la señorita Clara, a nadie. Volverás arriba, te sentarás en tu taburete y dibujarás. Nada más. Sí, mamá, susurró Ana. Pero mientras se alejaba, un nudo frío se instaló en su estómago. Su madre estaba equivocada. Solo tenía miedo. Ana regresó al rellano del segundo piso, se sentó en su taburete y tomó su lápiz. Intentó dibujar el patrón de la alfombra, pero solo podía dibujar una pequeña botella azul. Durante los siguientes 2 días, la casa cambió. El silencio se volvió más pesado. El señor Thorne ya no solo estaba enfermo, se estaba apagando. El médico de la familia, un hombre llamado Dr. Miles, iba y venía. Era bajo, con un bigote bien cuidado y siempre parecía tener prisa. Ana lo vio salir del dormitorio principal seguido por Steven.
Es solo la progresión de la enfermedad, dijo el doctor cerrando su maletín con un chasquido. A su edad puede avanzar con rapidez. Hacemos todo lo posible por mantenerlo cómodo. Lo entiendo, doctor, respondió Steven, con un rostro que era una máscara perfecta de preocupación triste. Gracias por venir tan rápido. Clara estaba cerca retorciendo un pañuelo entre las manos. Pero la semana pasada estaba mejor. Se sentaba, hablaba. CL, por favor, interrumpió Steven tocándole el brazo. El doctor lo explicó. Sabíamos que esto llegaría. Solo que parece tan rápido, susurró ella con los ojos rojos. Dr. Miles asintió. A menudo es así. He ajustado su tratamiento para el dolor. Eso debería ayudarlo a descansar. Ana observaba desde su taburete. Miraba al doctor. Miraba a Steven. Recordó algo más que le había dicho su tío abuelo Frank. Cuando un hombre miente se nota, se esfuerza demasiado, da demasiados detalles o evita mirarte. Pero un mentiroso de verdad, uno bueno, te mira directo a los ojos. Cree su propia mentira. Esos son los que debes temer. Steven miraba directamente a su hermana, al doctor, a la enfermera. Era un buen mentiroso. Ana sabía que era la única que había visto la verdad. Su madre había elegido ser ciega. Los médicos no miraban. Y Clara estaba demasiado llena de dolor para ver. Solo quedaba Ana, una niña de 10 años con un lápiz. Sintió algo nuevo. No era solo miedo, era ira. Una ira fría, dura, que nunca había sentido antes. Estaban dejando que eso sucediera. Esa noche la enfermera, una mujer amable llamada señora Boyd, cambiaba las sábanas del señor Thorne. Ana la vio salir de la habitación empujando un carrito. En el carrito había una pequeña bolsa plástica transparente con vasos de medicina vacíos, pañuelos usados y otros desechos. Dentro, un pequeño frasco azul vacío. La señora Boyd empujó el carrito hacia el ascensor de servicio, pero la llamó la ama de llaves por un momento y lo dejó en el pasillo. El corazón de Ana latía con fuerza. Era su oportunidad. Miró hacia ambos lados del corredor, no había nadie. La ama de llaves hablaba con la enfermera junto a las escaleras. Ana se bajó del taburete y se movió rápido. Llegó al carrito con las manos temblorosas. Metió la mano en la bolsa de basura y tomó el pequeño frasco azul. Era liviano. Lo escondió en el bolsillo de su vestido. «Ana, ¿qué estás haciendo?». La niña se giró sobresaltada. Era Clara. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Ana se quedó inmóvil. Sintió el contorno del frasco en su bolsillo. «Yo solo estaba mirando el carrito, señora», dijo. Clara la miró confundida. «No deberías tocar los suministros médicos, cariño. No es seguro». «Lo siento», susurró Ana retrocediendo hacia su taburete. Clara suspiró, no enojada, solo cansada. Se llevó una mano a la frente. «Está bien. Solo quédate en tu taburete. Es mejor si te mantienes al margen». Clara se alejó hacia su habitación. Ana se sentó. Las piernas le temblaban como agua. No se movió durante 1 hora. Apretaba la botella en su bolsillo. Lo había logrado. Tenía la prueba. Pero entonces, un pensamiento terrible la golpeó. ¿Qué tenía realmente? Era una botella vacía. ¿Qué demostraba eso? Steven solo diría que el doctor la había recetado, que era un nuevo medicamento. Diría que Ana la robó. Diría que era una ladrona. Y su madre sería despedida. Las echarían. No tendrían hogar. Ana sintió el plástico frío y duro. No era una prueba, era una trampa. Una ola de desesperación la envolvió. Solo era una niña. No podía detener a un hombre como Steven Thorne. Se quedó sentada sosteniendo la botella mientras caía el sol. La casa se oscureció. El silencio en la mansión ya no era tranquilo, era el silencio de una tumba. Esa noche, Ana se sentó al fondo del autobús urbano. La botella azul vacía era un peso culpable y pesado en su bolsillo. Ella y su madre iban una al lado de la otra, pero estaban a kilómetros de distancia. El ruido del motor llenaba el silencio entre ellas. El turno de Emily había terminado.
Había encontrado a Ana no en el taburete, sino de pie junto a la ventana mirando las largas sombras del jardín. «Ana, es hora de irnos», dijo su madre con la voz tensa. Ana solo asintió. Mientras caminaban por el largo sendero de grava hacia la puerta principal, Emily se detuvo. La arrastró detrás de un gran seto oscuro fuera de la vista de la casa. «¿Qué tienes en el bolsillo?», preguntó en un susurro bajo. Ana miró al suelo. «Muéstramelo ahora». Lentamente sacó la pequeña botella azul. El rostro de Emily se puso blanco. Era un tipo de miedo que Ana nunca había visto antes, no el miedo a una araña o a la oscuridad, sino el miedo a una ruina verdadera que cambia la vida. «¿Robaste esto?», murmuró Emily. Le arrancó la botella. «Ana, ¿sabes lo que es esto? Es cárcel para ti, para mí. Dirán que somos ladronas que intentamos hacerles daño. Me despedirán, pero mamá no me importa». «Sí te importa», respondió Emily con voz dura y ojos aterrorizados. «Te dije que este no es nuestro mundo, no es nuestra lucha. Esas personas son tiburones y nosotras somos solo peces pequeños en su estanque. Nos comerán y ni siquiera lo notarán». «Él lo está matando», gritó Ana al fin. «¿Y luego qué?», replicó Emily. «¿Quieres que terminemos en la calle? Porque eso pasará. Me despedirán y nadie volverá a contratar a una sirvienta que roba de la basura o inventa historias sobre sus patrones». Se agachó sujetando los brazos de Ana. «Esto no es un juego, es nuestra vida. Tienes que dejarlo ir. Tienes que olvidar todo lo que viste». El rostro de Emily se desmoronó. «Por favor, Ana, te lo ruego. No puedo perder este trabajo. No puedo perderte». Ana miró a su madre. Vio a una mujer que no era débil sino atrapada, una mujer que había luchado tanto que solo sabía sobrevivir. Ana asintió. La ira dentro de ella se convirtió en una piedra fría y dura de tristeza. «Está bien, mamá». Los hombros de Emily se relajaron de alivio. Se levantó rápidamente, envolvió la botella azul en una servilleta de su almuerzo y la guardó en el fondo de su bolso. «La tiraré en un contenedor de basura en la ciudad lejos de aquí. Y nunca volveremos a hablar de esto». El viaje en autobús continuó en silencio. Ana miraba pasar las luces de la ciudad. Su prueba se había ido. Su madre no la ayudaría. El señor Thorne iba a morir y Steven ganaría. Sintió una ola de desesperanza total. Solo era una niña. No podía detenerlo. Entonces recordó a su tío abuelo Frank. Recordó visitarlo después de que se cayera. Estaba en su pequeño apartamento con el brazo en cabestrillo. «Dijeron que estaba acabado», le contó él señalando el yeso. «El doctor me dijo, Frank, no puedes pelear con un solo brazo». Yo le respondí, «Hijo, si estás en desventaja, no luches en su terreno. Cambia el campo de batalla». Ana se enderezó en el asiento del autobús. Su madre tenía razón, no podía pelear contra Steven. La botella era su terreno, su lucha. Él tenía más botellas. Tenía al doctor, tenía todo el dinero. Ella necesitaba cambiar el campo de batalla. ¿Qué significaba eso? No podía probar lo que Steven hacía. Pero, ¿y si no tenía que probarlo? ¿Y si solo tenía que detenerlo? El pensamiento la sacudió. La botella azul era el veneno. La marrón era el medicamento. Steven se había llevado la marrón. Debía tenerla. No la tiraría. Tendría que devolverla después de que el señor Thorne muriera para ocultar lo que había hecho. Ana tenía un nuevo plan. No iba a demostrar nada. Iba a encontrar la medicina real. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión Thorne no era solo silenciosa, era pesada. Un hombre de traje negro y cuello blanco, un sacerdote, salía justo cuando Ana y su madre llegaban. El estómago de Ana se tensó. Entraron al vestíbulo y vieron a Clara. No estaba simplemente estresada, lloraba. Estaba junto a la gran escalera y Steven la abrazaba por los hombros fingiendo consolarla. «No responde, Steven». Clara sollozaba. «Solo duerme». «El doctor Miles estuvo aquí», dijo Steven con una voz perfectamente medida, triste, firme y comprensiva. «Dijo que es cuestión de horas. Debemos ser fuertes por él, Clara. Es lo que él querría.
Debemos ir a la biblioteca, tenemos que hacer los arreglos. Clara asintió secándose las lágrimas. Tienes razón. Es solo que... No puedo creerlo. Pasaron junto a Ana. Steven ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado interpretando el papel del hijo afligido. Ana los observó entrar a la biblioteca. La puerta se cerró. El tic-tac del reloj en su cabeza se volvió ensordecedor. Horas. Miró a su madre. Emily ya estaba en el comedor de espaldas puliendo la plata en silencio. Era su oportunidad. Ana sabía dónde estaba el despacho privado de Steven, en el mismo piso al final del pasillo, cerca del dormitorio principal. Se bajó del taburete, el corazón latiéndole en un ritmo rápido y enfermo. Esto no era esconderse, no era recoger basura, era entrar a su habitación privada. En su cabeza resonaba la voz de su madre. No te involucres. Nos destruirán. Pero la voz de su tío abuelo era más fuerte. Ves la verdad. Debes actuar. Caminó por el pasillo. La casa estaba vacía. La enfermera estaba con el señor Thorne, su madre abajo, y Steven y Clara en la biblioteca. Llegó al estudio. La puerta era de madera oscura y pesada. Puso su pequeña mano sobre el pomo de bronce y lo giró. No estaba cerrada. Empujó la puerta, que se abrió con un suave suspiro. Entró y la cerró casi del todo, dejando una rendija abierta. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas. Olía a libros viejos, a cuero y al suave aroma dulce de los cigarros. En el centro, un enorme escritorio. Las paredes cubiertas de estanterías. Ana miró alrededor, los ojos abiertos por el pánico. ¿Dónde lo escondería? La voz de su tío resonó en su mente. La gente es perezosa, incluso los ricos. Esconden las cosas donde es fácil, cerca de ellos. Corrió hacia el escritorio. Probó el primer cajón cerrado, el segundo también. El tercero abajo se abrió. Estaba lleno de carpetas con etiquetas, finanzas, contratos. Nada. Miró a su alrededor. En la esquina había un pequeño carrito de madera oscura con botellas de licor y una cubeta de hielo. Encima, una caja de madera pulida, una caja de cigarros. Era el único otro objeto destacado en la habitación. Corrió hacia ella, puso los dedos sobre la tapa, intentó levantarla. Cerrada. Por supuesto. Un ruido en el pasillo. Pasos. Ana contuvo el aliento y se lanzó detrás de las largas y pesadas cortinas de terciopelo que cubrían la ventana. Apoyó la espalda contra el cristal frío y se quedó inmóvil. La puerta del estudio se abrió por completo. Era Steven. Entró en la habitación. Parecía alterado. Caminaba de un lado a otro. Se acercó al escritorio y levantó el teléfono. Presionó un botón. Sí. Pásamelo ahora. Ana observaba a través de una pequeña abertura entre las cortinas. «Dr. Miles», dijo Steven. «Soy Steven Thorne». Sí quería agradecerle su discreción. Hubo una pausa. La sangre de Ana se heló. «Sí, está progresando justo como hablamos», continuó Steven. «No, mi hermana no sospecha nada. Es demasiado emocional para ver las cosas con claridad. En realidad es un acto de bondad. Prolongar esto sería cruel». Las manos de Ana volaron a su boca. «Como hablamos...» El doctor lo estaba ayudando. «Sí», continuó Steven con voz gélida. «El bono del que hablamos estará en su cuenta por la mañana. Gracias por su profesionalismo». Colgó. Se quedó de pie unos segundos. Luego caminó hacia el carrito del bar. Ana lo miraba con el corazón a punto de estallar. Sacó una pequeña llave plateada del bolsillo de su chaleco, la introdujo en la cerradura de la caja de cigarros y levantó la tapa. Dentro, junto a una hilera de cigarros oscuros, estaba el pequeño frasco marrón, la medicina real. Lo tomó. Lo observó. Una sonrisa delgada, fría, de pura victoria cruzó su rostro. Volvió a poner el frasco en su lugar. Cerró la tapa, giró la llave y la guardó en el bolsillo. Se dio la vuelta y salió del estudio, cerrando la puerta tras de sí. Ana permaneció detrás de la cortina un minuto entero, temblando tanto que los dientes le castañeaban. Ahora lo sabía todo. El doctor estaba pagado. La medicina estaba encerrada. La llave estaba en el bolsillo de Steven.
Era imposible. El campo de batalla había cambiado, y ella había perdido otra vez. Se dejó caer al suelo detrás de la cortina. Quiso llorar. Había fallado. El señor Thorne iba a morir, y el hombre que lo mataba se quedaría con todo. Se quedó allí mucho tiempo. Entonces oyó pasos de nuevo, suaves, vacilantes. La puerta del estudio se abrió un poco. Ana susurró una voz. Ana se asomó. Era Clara. Su rostro estaba pálido. «Ana, ¿estás aquí? Te vi entrar». Ana salió de detrás de la cortina, el rostro lleno de lágrimas. Clara corrió hacia ella. «¿Qué haces? No puedes estar aquí. Si Steven te encuentra, está pagando al doctor». Soltó Ana. Clara se quedó helada. «¿Qué acaba de estar aquí hablando por teléfono?» «Le está pagando un bono al doctor Miles porque todo está progresando, como acordaron. Dijo que usted era demasiado emocional». Clara la miró sin poder creer lo que oía. Clara la miraba por primera vez no como la hija de la criada, no como un mueble más. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», susurró Clara, pero sus ojos mostraban que ya lo sabía. «Él lo está matando», dijo Ana. «¿La medicina la cambió?» «La medicina real, el frasco marrón, está en esa caja». Ana señaló la caja de cigarros cerrada. Clara miró la caja, luego a Ana. Pensó en el rápido deterioro en cómo Steven había tomado el control de toda la comunicación con el doctor. Miles en cómo el doctor evitaba su mirada. Pensó en el extraño olor dulce en el aliento de su padre que no había notado antes. Todo encajó. La negación se rompió. Ese monstruo Clara respiró. Su dolor se convirtió en una furia silenciosa y blanca. «Está matando a nuestro padre». Miró a Ana. «Eres muy valiente. La llave está en su bolsillo». «No podemos conseguirla», dijo Clara con el rostro endurecido. Ella ya no era la hija triste, era una espina. «No», dijo Clara. «No podemos, pero sé dónde está la otra llave». Clara Thorne miró a la pequeña de 10 años, a la niña que había visto lo que ella, su propia hija, se había negado a ver. «Mi padre», dijo Clara con la voz tensa. «Siempre decía que una llave no es llave. 2 llaves son una llave». Señaló por el pasillo en dirección opuesta a la biblioteca. «Está en su escritorio, en su dormitorio». Los ojos de Ana se agrandaron. «¿Pero la enfermera está allí y él?» «La señora Boyd no es de la familia», dijo Clara con autoridad. La voz que había evitado usar durante años, la voz de Wallace Thorne, había regresado. «Steven está en la biblioteca», dijo Clara pensando rápido. «Probablemente está hablando por teléfono con los abogados ahora mismo comenzando el proceso. Él cree que tiene tiempo. Cree que mi padre tiene horas». Miró a Ana. «Nosotras no. Nos quedan minutos». Clara agarró la mano de Ana. Ya no fue una caricia suave, fue un agarre de socias. «Quédate conmigo. Haz exactamente lo que te diga y guarda silencio». Salieron del estudio cerrando la puerta suavemente. El pasillo era un túnel largo y silencioso. Cada paso sobre la alfombra mullida sonaba como un tambor en los oídos de Ana. Estaban caminando hacia el peligro. Llegaron al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro podían oír el suave y rítmico sonido de la máquina de oxígeno. Clara empujó la puerta. La habitación era vasta y oscura. Las cortinas estaban cerradas para bloquear la luz de la mañana. El único sonido era la máquina de oxígeno y el crujido de la enfermera, la señora Boyd, que estaba ordenando la parte más alejada de la habitación, y en el centro la enorme cama. El señor Thorne era una figura pálida y quieta bajo las sábanas. La señora Boyd se giró sorprendida. «Oh, señorita Thorne». «Ya regresó, señora Boyd», dijo Clara con voz calma pero quebrada. «Me gustaría estar a solas con mi padre, por favor». La enfermera parecía sorprendida, pero asintió. «Claro, señora». Pero el doctor Miles dijo... «Sé lo que dijo el doctor», interrumpió Clara. «Dijo que debíamos mantenerlo cómodo y quiero estar con él a solas». «Está bien». La señora Boyd asintió y se dirigió hacia la puerta. «No está sintiendo dolor. La nueva dosis de Dr. Miles lo mantiene muy tranquilo.
Sí, dijo Clara clavando los ojos en la enfermera. Estoy segura de que sí. La señora Boyd asintió algo desconcertada por el tono de Clara y salió de la habitación cerrando la puerta casi completamente dejando solo una rendija. En cuanto la cerradura hizo clic, Clara se movió. Ana estaba justo detrás de ella. Clara no miró a su padre. No aún. No podía. Si lo miraba sabía que se rompería. Se dirigió hacia la pared más alejada donde estaba el escritorio de rollo pesado. Era el escritorio personal de su padre el que tenía desde antes de la fortuna. Se sentó en la silla. Sus manos se movían sobre la madera. Me lo mostró cuando era niña, susurró. Empujó una pieza de moldura tallada en el lado izquierdo. Clic. Un pequeño panel oculto se abrió debajo de los cajones principales. Era pequeño. Dentro, sobre un fondo de terciopelo desgastado, había un solo anillo de bronce pesado. Sujetaba una docena de pequeñas llaves de estilo antiguo. Las llamaba sus llaves maestras, murmuró Clara. Sus manos temblaban violentamente. El dolor y la ira la estaban volviendo torpe. No puedo ver cuál. Ana dio un paso adelante con su pequeña y firme mano señalando. Esa señora. Es plana como la cerradura de la caja de cigarros. Clara miró la llave luego a Ana y asintió. Deslizó esa llave del anillo. Se levantó, pero luego cometió el error de mirar a su padre. Su rostro estaba ceroso. Su respiración era tan superficial que las sábanas apenas se movían. Este no era el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta. Este no era el hombre que la había regañado por salir con los chicos equivocados. Este era un cascarón. «Oh, papá», susurró. Una lágrima caliente resbaló por su mejilla. «¿Qué te ha hecho?», empezó a temblar. Su determinación se rompía. «Señora», dijo la pequeña voz de Ana cortando la niebla del dolor de Clara. «Señora, tenemos que irnos. Él volverá». Ana tenía razón. La niña era la fuerte. Clara se secó la cara con el dorso de la mano. El hierro volvió a su lugar. «Sí tienes razón». Agarró la llave con fuerza. «Vamos». Caminaron hacia la puerta. Clara echó un vistazo por la rendija. La señora Boyd estaba al final del pasillo hablando en voz baja con otra criada. Sus espaldas estaban vueltas. Ahora Clara susurró. Salieron rápidamente. Pasaron frente a la enfermera, pasaron la gran escalera. Estaban a medio camino hacia el estudio de Steven, cuando Ana de repente tiró de Clara hacia atrás, llevándola detrás de una alta estatua de mármol. «¿Qué?», susurró Clara. «Mamá», respiró Ana. Emily está al final del pasillo justo frente al estudio de Steven. Está empujando la aspiradora pesada. Está limpiando la alfombra. Está bloqueando la puerta. Clara parecía frenética. «No podemos esperar. Ella estará ahí durante 10 minutos. Steven habrá terminado». Ana miró a su madre. Vio cómo se tensaban sus hombros. Ella solo estaba haciendo su trabajo. Estaba siendo invisible. Estaba tratando de proteger a su hija limpiando la alfombra frente a la misma habitación que necesitaban entrar. La ironía era enfermiza. «Puedo moverla», dijo Ana. «¿Qué ella me escuchará?» Ana dijo, «Es mi madre, pero nos verá. Sabrá. No lo hará». Ana dijo, «Quédate aquí. Espera por mí». Antes de que Clara pudiera protestar, Ana se deslizaba fuera. No corrió. Caminó. Caminó directamente por el pasillo como si estuviera regresando a su taburete. Emily escuchó los pasos y se giró. El fuerte rugido de la aspiradora se detuvo. «Ana». La voz de Emily estaba llena de miedo. «¿Qué estás haciendo?» «Te dije que te quedaras en el rellano». «Me duele el estómago, mamá», dijo Ana. Se puso la mano sobre el vientre. Intentó parecer pálida. «Me duele. Creo que comí demasiado rápido». La expresión de Emily cambió instantáneamente de una jefa frustrada a una madre preocupada. «Oh, cariño», se agachó. «¿Es grave? ¿Te sientes mal?» «Creo que sí. Necesito ir a la cocina. ¿Puedes traerme agua?» «Claro, claro que puedo». Emily se levantó.
Miró la aspiradora. Miró a su hija. Su hija siempre ganaba. «Vas a sentarte», Emily dijo. «Volveré rápido con algo de agua y quizás una galleta». «¿Puedes caminar conmigo?», Ana preguntó con voz suave. «Me siento mareada». Fue una mentira inocente perfecta. «Sí, cariño. Claro». Emily tomó la mano de Ana. Le dio una última mirada a la puerta del estudio molesta, porque su trabajo se había interrumpido. Luego guió a Ana hacia las escaleras traseras que llevaban a la cocina. Cuando doblaron la esquina, Ana miró atrás. Clara estaba allí junto a la estatua. Su rostro era una máscara de asombro. Ana le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. «Ve». Clara no perdió ni un segundo. Salió corriendo detrás de la estatua, corrió los últimos 6 metros hasta el estudio. Agarró el pomo de la puerta, la abrió y desapareció dentro. Ana caminó con su madre. «Has estado muy callada hoy, Ana», dijo Emily mientras caminaban. «Estoy preocupada por ti. Esta casa no es un buen lugar para una niña». «Estoy bien, mamá. Pronto estaremos en casa. Solo quédate fuera de la vista, ¿de acuerdo? Mantente alejada de estas personas». «Lo haré», dijo Ana. Acababa de mentirle a su madre. Acababa de manipularla. Un sentimiento frío se instaló en su estómago. Estaba haciendo lo que Steven hacía. Estaba mintiendo. No se dijo a sí misma. La voz de su tío abuelo Frank resonó nuevamente en su cabeza. Una mentira para salvar una vida no es un pecado. Es una herramienta. Tan pronto como estuvieron en las escaleras, Emily dijo: «Espera aquí. Seré más rápida sola». En cuanto su madre se alejó, Ana dio media vuelta y subió las escaleras. Regresó por el pasillo. Llegó al estudio y entró sigilosamente. Clara estaba arrodillada junto al carrito del bar. La caja de cigarros estaba en el suelo. Funcionó. Clara respiró. La llave funcionó. La tapa estaba abierta. Y allí estaba. El pequeño frasco marrón. Heartgard leía la etiqueta. Wallace Thorne. Tomar una pastilla según sea necesario para dolor de pecho. Ana lo miró, luego observó el espacio vacío junto a los cigarros donde había descansado la botella. Algo estaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó Clara al ver el rostro de Ana. «Espera», susurró Ana. Se arrodilló. Miró dentro de la caja de cigarros. El terciopelo se veía vacío. Pero Ana, la niña que dibujaba sombras, notó cosas. Había una ligera hendidura en el terciopelo, justo al lado de donde había estado el frasco marrón. Era del tamaño de otro frasco. Él no solo tenía el uno, susurró Ana. Hay otro, uno azul, el que vi, el que puso en la mesita de noche. Clara parecía confundida. ¿Qué quieres decir? El frasco que lo vi usar era azul, el que mi madre tiró. Pero, ¿y si tiene más? ¿Y si ese era el veneno? Clara miró el frasco marrón en sus manos. Esta es la medicina de papá. Esto es lo que se supone que debe tomar. Sí, dijo Ana. Pero, ¿y si solo se lo damos? Steven lo sabrá. El doctor lo sabrá. Ellos dirán que lo envenenamos. Dirán que estamos mintiendo. Él solo conseguirá otro frasco azul. Clara se levantó. El frasco marrón estaba pesado en sus manos. Lo comprendió. Esto no era un simple intercambio. No era un rescate. Era una guerra. Y Steven tenía un cómplice dispuesto en el Dr. Miles. Tienes razón, dijo Clara, su voz hueca. Si le damos esto, Steven solo dirá: soy el inestable. Ha estado diciendo a la gente que soy demasiado emocional. Clara se secó la cara con el dorso de la mano. El hierro volvió a su lugar. Sí, tienes razón. Agarró la llave con fuerza. ¡Vamos! Caminaron hacia la puerta. Clara echó un vistazo por la rendija. La señora Boyd estaba al final del pasillo hablando en voz baja con otra criada. Sus espaldas estaban vueltas. Ahora Clara susurró. Salieron rápidamente. Pasaron frente a la enfermera, pasaron la gran escalera. Estaban a medio camino hacia el estudio de Steven, cuando Ana de repente tiró de Clara hacia atrás, llevándola detrás de una alta estatua de mármol. ¿Qué? Susurró Clara. Mamá, respiró Ana.
Emily está al final del pasillo justo frente al estudio de Steven. Está empujando la aspiradora pesada. Está limpiando la alfombra. Está bloqueando la puerta. Clara parecía frenética. No podemos esperar. Ella estará ahí durante 10 minutos. Steven habrá terminado. Ana miró a su madre. Vio cómo se tensaban sus hombros. Ella solo estaba haciendo su trabajo. Estaba siendo invisible. Estaba tratando de proteger a su hija limpiando la alfombra frente a la misma habitación que necesitaban entrar. La ironía era enfermiza. «Puedo moverla», dijo Ana. «¿Qué Ela me escuchará?» Ana dijo, «Es mi madre, pero nos verá. Sabrá, no lo hará». Ana dijo, «Quédate aquí. Espera por mí». Antes de que Clara pudiera protestar, Ana se deslizaba fuera. No corrió. Caminó. Caminó directamente por el pasillo como si estuviera regresando a su taburete. Emily escuchó los pasos y se giró. El fuerte rugido de la aspiradora se detuvo. «Ana». La voz de Emily estaba llena de miedo. «¿Qué estás haciendo? Te dije que te quedaras en el rellano». «Me duele el estómago, mamá», dijo Ana. Se puso la mano sobre el vientre. Intentó parecer pálida. «Me duele. Creo que comí demasiado rápido». La expresión de Emily cambió instantáneamente de una jefa frustrada a una madre preocupada. «Oh, cariño», se agachó. «¿Es grave? ¿Te sientes mal?» «Creo que sí». «Necesito ir a la cocina. ¿Puedes traerme agua?» «Claro que puedo». Emily se levantó. Miró la aspiradora. Miró a su hija. Su hija siempre ganaba. «Vas a sentarte, Emily», dijo. «Volveré rápido con algo de agua y quizás una galleta». «¿Puedes caminar conmigo?», Ana preguntó con voz suave. «Me siento mareada». Fue una mentira inocente perfecta. «Sí, cariño». «Claro». Emily tomó la mano de Ana. Le dio una última mirada a la puerta del estudio molesta porque su trabajo se había interrumpido. Luego guió a Ana hacia las escaleras traseras que llevaban a la cocina. Cuando doblaron la esquina, Ana miró atrás. Clara estaba allí junto a la estatua. Su rostro era una máscara de asombro. Ana le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. «Ve». Clara no perdió ni un segundo. Salió corriendo detrás de la estatua, corrió los últimos 6 metros hasta el estudio. Agarró el pomo de la puerta, la abrió y desapareció dentro. Ana caminó con su madre. «Has estado muy callada hoy, Ana», dijo Emily mientras caminaban. «Estoy preocupada por ti. Esta casa no es un buen lugar para una niña». «Estoy bien, mamá. Pronto estaremos en casa. Solo quédate fuera de la vista, ¿de acuerdo?» «Mantente alejada de estas personas». «Lo haré», dijo Ana. Acababa de mentirle a su madre. Acababa de manipularla. Un sentimiento frío se instaló en su estómago. Estaba haciendo lo que Steven hacía. Estaba mintiendo. No se dijo a sí misma. La voz de su tío abuelo Frank resonó nuevamente en su cabeza. Una mentira para salvar una vida no es un pecado. Es una herramienta. Tan pronto como estuvieron en las escaleras, Emily dijo, «Espera aquí. Seré más rápida sola». En cuanto su madre se alejó, Ana dio media vuelta y subió las escaleras, regresó por el pasillo. Llegó al estudio y entró sigilosamente. Clara estaba arrodillada junto al carrito del bar. La caja de cigarros estaba en el suelo. Funcionó. Clara respiró. La llave funcionó. La tapa estaba abierta. Y allí estaba. El pequeño frasco marrón. Heartgard leía la etiqueta. Wallace Thorne. Tomar una pastilla según sea necesario para dolor de pecho. Ana lo miró, luego observó el espacio vacío junto a los cigarros donde había descansado la botella. Algo estaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó Clara al ver el rostro de Ana. «Espera», susurró Ana. Se arrodilló. Miró dentro de la caja de cigarros. El terciopelo se veía vacío. Pero Ana, la niña que dibujaba sombras, notó cosas. Había una ligera hendidura en el terciopelo justo al lado de donde había estado el frasco marrón. Era del tamaño de otro frasco. Él no solo tenía el uno, susurró Ana. Hay otro. Uno azul. El que vi. El que puso en la mesita de noche.
Clara parecía confundida. ¿Qué quieres decir? El frasco que lo vi usar era azul, el que mi madre tiró. Pero, ¿y si tiene más? ¿Y si ese era el veneno? Clara miró el frasco marrón en sus manos. Esta es la medicina de papá. Esto es lo que se supone que debe tomar. Sí, dijo Ana. Pero, ¿y si solo se lo damos? Steven lo sabrá. El doctor lo sabrá. Ellos dirán que lo envenenamos. Dirán que estamos mintiendo. Él solo conseguirá otro frasco azul. Clara se levantó. El frasco marrón estaba pesado en sus manos. Lo comprendió. Esto no era un simple intercambio. No era un rescate. Era una guerra. Y Steven tenía un cómplice dispuesto en el doctor Miles. Tienes razón, dijo Clara, su voz hueca. Si le damos esto, Steven solo dirá, soy el inestable. Ha estado diciendo a la gente que soy demasiado emocional. Él está matando a nuestro padre. Clara, susurró con furia contenida. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de dolor. Nosotros no podemos darle la medicina. Si le damos esto, Steven hará que todos crean que somos las culpables, dijo Clara. Ana asintió, pero la impotencia la estaba ahogando. Estaba atrapada en un juego demasiado grande para ella, pero no podía rendirse. Tenía que encontrar la forma de detenerlo. Su mente daba vueltas en busca de una solución. A medida que la presión aumentaba, Clara comenzó a organizar sus pensamientos. Este no es un juego, murmuró Clara con firmeza. Esto es una guerra. Y en esa guerra era más claro que nunca que no solo estaba luchando por salvar a su padre, sino también por el futuro de ella misma y su familia. Vamos a hacer todo lo posible para que papá reciba la medicina correcta, dijo Clara mientras sus ojos brillaban con determinación. Pero las horas corrían y cada minuto era crucial. Finalmente, con un respiro profundo, Clara miró a Anna y dijo, «Vamos a hacer que todo esto termine». Él estaba perdiendo la calma. «Es una niña, está mintiendo. Probablemente es una ladrona». «¿Lo soy?», preguntó Clara. Sacó la otra llave, la antigua llave maestra. La puso sobre el escritorio junto al frasco marrón. Steven se paralizó. Reconoció la llave. «Esta es la llave maestra de papá», dijo Clara suavemente. «La que abre todo su mobiliario, incluyendo tu pequeña caja de cigarros. La que guardas bajo llave en tu estudio». La sangre de Steven se drenó de su rostro. Ya no estaba rojo, estaba blanco, pálido como un espectro. Estaba atrapado. El abogado, el señor Harris, observaba el rostro de Steven. Tenía su prueba. No era el frasco ni la llave. Era la confesión silenciosa y aterrada de Steven. «Señor Thorne», dijo el abogado mirando a Steven, «quizás debería explicar». Steven solo se quedó mirando. Abrió la boca, pero no salió sonido. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Era Emily. Ella estaba fuera de aliento. Había corrido desde la cocina. Su rostro mostraba pánico. «¡Ana!», gritó. «Oh, gracias a Dios. Ana, ¿qué estás haciendo?» «Lo siento mucho, señora», dijo Emily. «Le dije que esperara. Yo...» Vio la habitación, el hermano enojado, la hermana fría, el abogado silencioso, y su hija de pie en el centro de todo. El mundo de Emily se derrumbó. Oh, no. Steven vio su escape, vio el eslabón débil, señaló a Emily. Tu hija es una ladrona. Ella ha estado en mi estudio privado. Robó esta llave, robó este frasco. Es una mentirosa». Emily miró los objetos sobre el escritorio. Miró a su hija. Recordó el frasco azul de la noche anterior. «Ana», susurró Emily, su voz quebrándose. «¿Qué hiciste?» «Te lo dije», dijo Ana. «Te dije que lo dejaras. Pide disculpas. Pide disculpas ahora. Diles que solo estabas jugando». La agarró del brazo. «Por favor, señor. Ella solo es una niña. No entiende. A ella le gusta encontrar cosas. Nos iremos. Empacaré. Nos iremos». «No, mamá», dijo Ana. No se apartó. Simplemente se mantuvo firme. «Ana, por favor», suplicó Emily con lágrimas corriendo por su rostro. «Llamarán a la policía.
Te llevarán. Esta no es nuestra vida. No podemos ganar esto. Tiene razón, mamá, dijo Ana su voz firme. Era la voz de su gran tío Frank. Sí fui al estudio. Lo vi. Emily sollozó. ¿Por qué? Porque lo vi, dijo Ana mirando a Steven. Vi cómo cambiaste la medicina hace 2 días y te escuché hoy por teléfono en tu estudio. Estabas hablando con el Dr. Miles. Dijiste que todo estaba progresando como discutimos. Dijiste que Clara estaba demasiado emocional para ver con claridad. Dijiste que su bono estaría en su cuenta por la mañana. La habitación quedó completamente en silencio. El señor Harris, el abogado, se sentó lentamente. Ya había escuchado suficiente. Stephen Thorne miró a la niña de 10 años. Ya no la miraba como una niña, sino como a su ejecutora. «Pequeña mocosa», siseó. «Se acabó, Steven». Clara dijo. Ella levantó el frasco marrón. «El señor Harris está aquí. La sirvienta de mi madre está aquí. Y Anna está aquí. Tenemos la medicina, tenemos la llave y tenemos la verdad». «¿La verdad?», dijo Steven con una energía salvaje y desesperada en sus ojos. «No tienes nada. Tienes la palabra de una niña de 10 años. Tienes a una hermana loca y afligida. Yo tengo al Dr. Miles. Tengo los hechos. Mi padre se está muriendo de forma natural. Es una tragedia, pero es natural». «Entonces no te importará», dijo Clara. «Si vamos a su habitación todos nosotros ahora mismo y le damos su medicina real». «¡No!», gritó Steven. La palabra fue un reflejo. Todos lo miraron. «Él no puede ser molestado», tartamudeó Steven. «El Dr. Miles dijo que podría ser un shock para su sistema». «¿Un shock de vivir?», preguntó Clara. Comenzó a caminar hacia la puerta. «Nos vamos, señor Harris. Quiero que sea un testigo». El abogado se levantó. «Creo que es un curso de acción sabio». «No, quédate aquí», gritó Steven. Corrió hacia la puerta bloqueándola. «No puedes. Yo soy el ejecutivo de esta propiedad. Yo estoy a cargo de su cuidado. Lo prohíbo». Clara se detuvo, su rostro a pocos centímetros del de su hermano. «Muévete de mi camino, Steven, o haré que te saquen». «¿Por quién?», él se burló. «¿Tú y luego los empleados?». «No». Una nueva voz dijo, «No». Era profunda, áspera y terriblemente cansada. Venía del pasillo. Una figura estaba de pie allí, apoyada pesadamente en el marco de la puerta. Estaba con un albornoz de seda, el cabello revuelto, pálido y tembloroso, pero de pie. Era Wallace Thorne. La biblioteca quedó congelada en un momento de silencio imposible. Stephen Thorne miró a la figura en la puerta como si estuviera viendo un fantasma. Su rostro, que antes estaba blanco por el pánico, ahora era una máscara de total incredulidad. «Papá», susurró Clara. El frasco marrón, la prueba que había guardado tan celosamente, se le resbaló de las manos. Rodó sin que nadie lo notara sobre la alfombra persa invaluable. No le importó. Corrió hacia él. «Papá, ¿estás de pie?». Lo atrapó mientras se desplomaba, su fuerza fallando. Lo sostuvo. «¿Cómo?», murmuró Wallace Thorne. Sus ojos no dejaron a su hijo. «Steven», tartamudeó él. Retrocedió hacia la puerta, tropezando con el pesado escritorio. Se suponía que debías estar dormido. La voz de Wallace era un áspero suspiro. «Sí, ese era el plan». «¿Tu plan?», preguntó Clara, apoyándose sobre él, su respiración pesada pero su mirada como hierro. «Te escuché, Steven, desde mi habitación. La puerta estaba abierta. Dijiste, lo prohíbo. Le estabas prohibiendo a tu hermana salvarme la vida». No protestó Steven, su voz quebrándose. «No es eso ella. Ella intentaba hacerte daño con esa medicina». El Dr. Miles dijo. «El Dr. Miles es un criminal pagado», lo interrumpió Wallace. «Y tú eres un tonto». Miró más allá de sus hijos, más allá del abogado. Sus ojos, nublados por la enfermedad pero aún afilados, encontraron a Ana, que estaba allí pequeña y asustada, medio escondida detrás de su madre. «Estaba en la niebla», dijo Wallace. Su voz baja, obligando a todos a inclinarse para escucharlo.
Las píldoras que me diste, Steven, las azules, la nueva dosis. Eran pesadas. Estaba tan cansado. Me estaba dejando ir. Sostuvo la mirada de Ana. Y entonces, escuché una voz. Era muy pequeña, un susurro. Miró directamente a Ana y una chispa de reconocimiento y gratitud cruzó su rostro pálido. Ella susurró, «Esa no es tu medicina». Emily jadeó llevándose la mano a la boca. Por fin comprendió realmente aquella pequeña voz. Wallace continuó. Era la verdad. Una sola luz diminuta en la oscuridad. Y lo supe. Supe que no solo estaba muriendo. Me estaban asesinando. Por mi propio hijo. Había luchado contra la niebla. Había fingido dormir más profundamente de lo que estaba. Escuchó la discusión en el pasillo, escuchó a Clara y Ana salir del estudio. Había usado cada resto de su legendaria fuerza de voluntad para levantarse de la cama y seguir el sonido. Llegó justo a tiempo para oír el acto final de traición de su hijo. «Querías el dinero», dijo Wallace, sin rabia, solo con una fría y vacía certeza. «Lo querías tanto que ni siquiera pudiste esperar. No pudiste esperar al hombre que te lo dio todo». «Fue una decisión de negocios», gritó Steven de repente, su compostura destrozándose. «Ibas a regalarlo todo a la caridad. Ibas a destruir nuestro legado. Era mi legado», afirmó Wallace con calma. «Era mi dinero». Giró la cabeza hacia el abogado que observaba con una gravedad profesional. «Señor Harris», ordenó. «Wallace, usted es testigo de todo esto. Llame a la policía. Quiero que arresten a mi hijo y lo acusen de intento de asesinato. Y quiero que el Dr. Miles pierda su licencia, su carrera y su libertad». «Encárguese usted personalmente». «Sí, señor Thorne», respondió el abogado sin mirar a Steven. Sacó su teléfono y se apartó hacia el otro extremo de la biblioteca. Steven Thorne no gritó ni huyó. Simplemente se derrumbó. Cayó hacia atrás en su gran sillón de cuero. Todo el poder, la arrogancia, la fría confianza. Habían desaparecido. No era más que un traje vacío. Se cubrió la cara con las manos. Clara lloraba con la cabeza sobre el hombro de su padre. «Lo siento tanto, papá. Yo estaba aquí y no lo vi». «Está bien, hija», murmuró él acariciándole el cabello. «Lo viste cuando más importaba». Su mirada se movió hacia la otra madre y la otra hija. «Emily», dijo Wallace. Ella se estremeció aterrada. «Señor, lo siento mucho. Empacaré nuestras cosas. Nos iremos». «¿Se quedará?», ordenó Wallace, su voz recobrando un poco de su antigua autoridad. «Usted será mi ama de llaves personal. Dirigirá toda esta casa. A partir de ahora responderá solo ante mí y mi hija. Y será pagada por lo que realmente vale». Emily lo miró atónita sin palabras. Finalmente Wallace Thorne miró a Ana, el viejo multimillonario patriarca de un imperio de $75 millones, y la hija de una criada de 10 años. El hombre más poderoso de la habitación y la niña que había sido invisible. «¿Y tú?», dijo con voz suave. «¿Cómo te llamas, Ana, señor?», susurró ella. Ana, repitió él, asintiendo como grabando el nombre en su memoria. «Tienes ojos valientes. No solo miras el mundo, lo ves. Me salvaste la vida». Miró hacia el escritorio, a las pilas de documentos que el señor Harris había estado preparando, los papeles que habrían entregado todo a Steven. «Él quería el dinero», dijo Wallace casi para sí mismo. «Ahora aprenderá lo que significa no tener nada». Miró a Clara. «Vamos a cambiar el testamento hoy. Steven queda fuera. No recibirá ni $1 ni una silla. Tendrá que aprender lo que significa ganarse la vida». «Y la herencia», tartamudeó Emily. «Todo será para usted, señorita Clara». Clara miró a su padre, los ojos aún rojos. «Papá, no me importa el dinero. Solo me importas tú». «Lo sé», dijo Wallace. «Por eso eres digna de él». Respiró hondo. «El negocio es tuyo, Clara. La casa es tuya. Pero los 75 millones... Miró de nuevo a Ana. «Los 75 millones irán a una nueva fundación. Será para la educación de los niños que no tienen a nadie que hable por ellos. Niños que son enseñados a ser invisibles». Sonrió una sonrisa cálida y sincera. «La llamaremos
la Fundación Ana. Y cuando seas mayor, Ana, tendrás un lugar permanente en la junta. Por un momento nadie habló. Steven sollozaba en silencio entre sus manos, un hombre roto. Emily lloraba, pero por primera vez en su vida, sus lágrimas no eran de miedo ni de agotamiento. Eran lágrimas de alivio. Clara sostenía a su padre con una nueva luz fuerte en sus ojos, y Ana solo permaneció allí. Había llegado a la mansión como un fantasma, una pequeña semilla de diente de león en el jardín equivocado. Le habían dicho que fuera invisible, pero ella eligió ver. Y así es como cerramos este capítulo esta noche. Espero que este pequeño desvío te haya dado un momento para respirar, para alejarte del día a día. Tengo curiosidad. ¿De dónde nos estás viendo? Tal vez estés relajándote con una bebida caliente en un tranquilo porche, o relajándote después de un largo día. Cuéntame en los comentarios. Siempre los leo. Si te gustaría recorrer más historias juntos, darle like y suscribirte realmente nos ayuda a seguir adelante. Estamos trabajando constantemente para hacer cada cuento mejor que el anterior, así que tu retroalimentación siempre es bienvenida. Gracias por compartir un pedazo de tu tiempo conmigo. Hasta la próxima historia.